La termodinámica, entonces, es una rama de la física que estudia la energía y su transformación, ¿no? Entonces, la energía, el calor y el trabajo, ¿no? Que son también formas de energía. Nosotros también podemos definir qué es la termodinámica como la ciencia que se ocupa de las transformaciones de todos los tipos de energía y su capacidad para producir trabajo, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Entonces, en este tema vamos a ver todos los tipos de energía, el calor y el trabajo, ¿no? Importante diferenciar entre la energía, el calor, que siempre se manifiesta en la frontera del calor, y el trabajo también, ¿no? La producción de trabajo que nos interesa mucho para poder analizar en los sistemas. Un sistema. Entonces, es importante el concepto de sistema. Nosotros hablamos en psicoquímica o en el tema de termodinámica como un sistema, ¿no? Nuestro sistema puede ocurrir algunos cambios en nuestro sistema cuando varíen sus propiedades. Es decir, nuestro sistema podemos definir entonces como una parte del espacio que seleccionamos para poder estudiarla, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos el universo, todo este cuadrado, el sistema es una parte, ¿no? Y de que está delimitada por su frontera que separa al entorno, ¿no? Entonces, ahí tenemos la frontera que puede tener diferentes características, ¿no? Y nos separa del entorno. Bien, entonces el entorno va a afectar a mi sistema o el sistema va a afectar al entorno, ¿no? Entonces hay un cambio, entonces de energía podemos decir, y aquí es donde entra la termodinámica. Bien, otro tipo o tipos de sistemas, conceptos importantes, donde nosotros podemos ver que hay sistemas abiertos, ¿no? Donde hay intercambio de calor, de energía y de la materia, ¿no? Ahí decimos que hay una transferencia de masa y una transferencia de energía en un sistema abierto. Es decir, puede entrar y salir energía y masa del sistema. El sistema cerrado es aquel sistema en el que solo hay intercambio de energía, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos vamos a ocupar en esta materia de fisicoquímica son los sistemas cerrados solamente. Bien, otro tipo de sistema podemos definirlo el aislado. Un sistema aislado también se llama el sistema que no ingresa energía ni masa, ¿no? Entonces, a este sistema tiene un nombre especial que es el nombre de adiabático, un sistema adiabático. Pero puede haber un intercambio de energía del trabajo. Otro concepto importante es el equilibrio termodinámico. Bien, entonces nosotros vamos a definir cuando un sistema está en equilibrio. ¿Ya? En equilibrio termodinámico, entonces, cuando no hay ninguna fuerza impulsora que actúe sobre el sistema. Y la temperatura es la misma con la de sus alrededores, ¿no? Mi sistema, mi parte, esa porción que yo separo del universo, no hay ninguna fuerza que pueda modificar sus propiedades del sistema y que la temperatura de su entorno sea la misma, ¿no? En este caso estamos en equilibrio, ¿no? Entonces, si estamos en equilibrio, no se realiza ningún trabajo por el sistema o sobre el sistema, decimos, ¿no? Puede realizar el trabajo hacia el sistema o puede salir trabajo del sistema. Y no hay ningún intercambio de calor. Bien, eso es entonces el equilibrio. Bien, el equilibrio térmico, entonces solamente térmico, si hablamos, solamente si hay un equilibrio de temperatura, es conocido como la ley cero de la termodinámica, ¿no? Entonces, ese concepto también es importante, donde ya estamos introduciendo una de las leyes de la termodinámica, que es la denominada ley cero o la ley del equilibrio térmico. Bien, entonces la ley cero nos dice que si dos cuerpos están en contacto y alcanzan la misma temperatura, ¿ya? Entonces, si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, entonces A está en equilibrio con C. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que nos denominamos la ley cero de la termodinámica, ¿no? El equilibrio térmico. El equilibrio térmico implica la misma temperatura, ¿no? Entonces,
después de un tiempo, A está en la misma temperatura que B, y B entonces está en la misma temperatura que C, por lo tanto, A está en equilibrio con C, ¿no? Eso nos dice entonces la ley cero, ¿no? La ley cero, que dos cuerpos están o alcanzan la misma temperatura. Entonces, un concepto importante de temperatura y que nos dice la ley cero de la termodinámica. También la temperatura nos dice la dirección del flujo del calor o del flujo de energía, ¿no? El calor se transmite de la temperatura más alta a la temperatura más baja. O aquí en este caso, la temperatura más alta, aquí a la derecha, alta temperatura hacia una baja temperatura, ¿no? De esta materia que tiene una temperatura mayor hacia una temperatura menor de la materia. Entonces, esto importante nos dice la ley cero de la termodinámica. Y cuando las temperaturas son iguales, para este caso, decimos que no hay ninguna transferencia de calor. No hay, como dice aquí, la dirección del flujo de energía, nos dice la temperatura. Entonces, están a igual temperatura, no hay transferencia de calor. La ley cero de la termodinámica, entonces, nos habla de la temperatura y del equilibrio térmico. Las formas de energía. Bien. El trabajo, habíamos dicho que es una forma de energía. Cuando introducíamos, hablamos del concepto de la termodinámica. El trabajo es la energía útil, podemos decir. Es un concepto que más me gusta, que es muy importante, ¿no? El trabajo mecánico, podemos decir nosotros, que es el producto del desplazamiento por la componente de la fuerza, ¿no? Entonces nosotros decimos, el trabajo mecánico es integral de la fuerza por el diferencial del desplazamiento. Integral, ¿no? Ese es un concepto mecánico. En termodinámica utilizamos como el trabajo es la integral de la presión por el diferencial del volumen, ¿no? Esa es la forma más adecuada o más general del trabajo. Integral de P, diferencial de B. La energía, otro tipo de energía, la potencial, ¿no? Que es la energía debido a la posición respecto a un plano de referencia, ¿no? Entonces es esa energía que tiene un sistema respecto a un plano de referencia. La energía cinética es la energía de movimiento, ¿no? Entonces un objeto o un cuerpo que tiene movimiento lleva consigo una energía cinética. El calor, otro tipo de energía importante, que se dice que es una energía que se transmite en la frontera, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso decimos que el calor es la energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro que está a menor temperatura, ¿no? Y después de un cierto tiempo pueden llegar al equilibrio térmico. Eso nos dice entonces el calor. Continuamos. La energía interna. Bien. Un concepto muy importante es la energía interna. Entonces, la energía interna o la energía interior de la materia asociado con el estado interno de sus átomos, ¿no? Entonces, es la energía a nivel microscópico que es la suma de todas las energías a nivel molecular, podemos decir, ¿no? O sea, es la energía cinética de las moléculas, que la energía cinética que tiene la materia, su energía de rotación molecular, estamos hablando, o atómica dentro de la materia, y toda la energía potencial, pero de las moléculas, toda esa energía es la energía interna, ¿no? Energía que lleva la materia, la energía intrínseca también se la dice. Entonces, nosotros, por ejemplo, al aumentar la temperatura del sistema, solamente con esto la energía interna va a aumentar, ¿no? Porque hay un mayor movimiento molecular de la materia, ¿no? Es esa entonces la energía interna, ¿no? La energía a nivel molecular o de sus átomos que conforman la materia. Entonces es una función de estado, es importante. La energía interna es una función de estado que depende del estado final y del estado inicial solamente. Bien, vamos a definir aquí el trabajo nuevamente. Hace rato habíamos visto algo.
como el trabajo en termodinámica, ¿no? Integral de P por diferencial de B. Sus unidades están en joules, como todas las unidades de energía, en joules, en el sistema internacional, en BTU, también energía, unidades comunes como la caloría, ¿no? Utilizamos cualquiera de esas unidades. Nosotros tenemos aquí un sistema, aquí este cuadrado, este émbolo, este cilindro que tiene el émbolo, entonces nosotros vemos que este es mi sistema, y nosotros decimos que el trabajo aumenta cuando aumenta el volumen de mi sistema. A eso nos referimos cuando el trabajo va aumentando, ¿no? Cuando este diferencial de volumen aumenta. Y disminuye el trabajo, o se realiza sobre el sistema, cuando el cambio de volumen es menor. Es decir, se va disminuyendo o se va esto comprimiendo este. Entonces, por eso decimos que el trabajo es en termodinámica integral de la presión de posición, por la diferencial de volumen. ¿Bien? Entonces, el trabajo es la energía útil. Como habíamos dicho, es importante. Entonces, lo que nosotros queremos es conseguir la mayor cantidad de trabajo, ¿no? Como una energía útil. Bien, aquí la convención de signos para el calor y el trabajo. El trabajo realizado por el sistema es positivo. Es decir, el sistema se expande o aumenta su volumen. Y el trabajo efectuado sobre el sistema es negativo. El trabajo que disminuye el volumen del sistema, ¿no? Ese es un criterio de signos que lo vamos a utilizar. ¿Ya? Los autores de lo que estamos viendo en la materia utilizan de esa forma, ¿no? Es un criterio de signos. Para el calor. Bien, el calor generalmente se utiliza esta ecuación, ¿no? Masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas cuando el calor se transfiere de una sustancia sin un cambio de fase, ¿no? Entonces decimos que el calor, al igual que el trabajo, es una función de trayectoria, ¿ya? Al igual que el trabajo y el calor son funciones de trayectoria o energía en tránsito a través de la frontera. Ya, entonces el calor se transmite en la frontera del sistema. Lo mismo que el trabajo se incrementa en la frontera del sistema. Aumenta la frontera o disminuye. Y la transferencia de calor se origina por una diferencia de temperatura. También importante. ¿Cuándo hay transferencia de calor? Cuando hay esa diferencia de temperatura. Cuando no hay el equilibrio térmico entre el sistema y su entorno, ¿no? A veces entorno llamamos también los alrededores, ¿no? Pero vamos a hacer más conveniente el entorno que rodea al sistema, ¿no? Cuando hay esa diferencia de temperaturas, entonces tenemos una transferencia de calor. El criterio de signos. Aquí está. El calor añadido es positivo. Entonces, si a mi sistema entra calor, eso es positivo. Y si de mi sistema sale calor, o hay un calor extraído del sistema, eso es negativo, ¿no? Nosotros podemos llamarlo así a este criterio de signos para el calor, ¿no? A diferencia del trabajo sobre el criterio de signos. Bien, en esta diapositiva vamos a ver lo que hemos hablado de los criterios de signos, que es muy importante en la resolución de ejercicios de termodinámica. Yo tengo aquí mi sistema, donde tengo calor que entra al sistema, positivo. Trabajo que sale del sistema cuando se expande mi cilindro émbolo de la que hablábamos hace un momento. Entonces, cuando se expande, hay un incremento de trabajo. Y el calor que entra a mi sistema es también positivo, provoca un aumento de trabajo. Cuando el trabajo se realiza hacia el sistema o hacia adentro, entonces decimos que se está disminuyendo el volumen, ¿no? Entonces se realiza trabajo sobre el sistema, ¿ya? Y cuando sale calor, decimos que ese signo del calor es negativo. Entonces, el calor y el trabajo son magnitudes escalares, pero tienen un signo positivo o negativo, como vemos aquí, ¿no? Aquí el cambio de la energía de mi sistema me está mostrando el calor, aquí el calor y el trabajo, ¿no? Entonces, tienen sus signos, tanto el calor como el trabajo. Aquí son negativo el trabajo, negativo el calor.
y negativo el cambio de la energía interna, ¿no? Este delta U, entonces en este caso disminuye. Aquí aumenta la energía interna de mi sistema cuando hay una adición de calor. Bien, esto es importante entonces en termodinámica, ver la energía interna, las otras formas de energía, el calor y el trabajo, que nos llevan a definir lo que es la primera ley de la termodinámica.